Reinaldo Mogollón, Universidad Fermín Toro. En este caso vamos a hablar sobre el derecho hereditario o el derecho sucesoral. Para muchos, como una definición, podríamos establecerlo como el conjunto de nombres y principios jurídicos que en este caso son los que van a gobernar la transmisión de los derechos del patrimonio. En general, una persona que muere y a quienes van a sustituirlo esos derechos son los que van a ser responsables del mismo. Esto regula asimismo la transmisión de esos derechos de una persona a otra, y en esto ante la muerte primeramente. Se constituye también cuando la persona viva muere y asimismo tiene una serie de derechos o relaciones jurídicas establecidas, ¿verdad?, preexistentes ya en esa relación. Comienza el cujus. Estos sujetos de derechos se extinguen y otros se transmiten a través de personas, porque la responsabilidad va a seguir continua de acuerdo a los lineamientos del Código Civil venezolano y el Código de Procedimiento Civil para abordarlo. Asimismo, es necesario tener claro que son los tipos de derechos que mayormente tienen las personas son derechos personales y derechos reales. Estos son transmisibles y hay otros que son intransmisibles. Cuando por exigencia de la materia nos entendemos que existe una serie de consecuencias, estas consecuencias en el derecho hereditario son los que van a dar motivo a la creación, la transmisión y la modificación de esos derechos como obligación. Asimismo, cuando incorporamos el derecho del patrimonio a una persona, es necesario que exista una adquisición. Esta adquisición por herencia puede ser, y también misma puede ejercer la cabeza del adquiriente, por el contrario, la incorporación de un titular que va a derivar de todos estos efectos en cuya cabeza el derecho preexistió. Asimismo, es necesario que exista una presencia de adquisición a título originario en donde el derecho es el objeto de un acto de creación. Si bien sabemos, la derivación de esta relación va a generar la constitución de una nueva de ellas, la que automáticamente emparejará simultáneamente por incompatibilidad a la extinción de una relación anterior si ésta hubiese existido. Las características a título originario están dadas por la ausencia de la relación de hecho. Esto en palabras específicas, cuando vincula a dos sujetos, el que transmite y el que adquiere. Por eso es que se le dice que esto es un sujeto transmitiente y un sujeto adquiriente. Todas estas formas operan de una forma directa entre el adquiriente y el derecho adquirido, como tal lo hemos hablado. A título derivado hay una representación, el derecho es el objeto del cual existe el traspaso o la transmisión directa en la relación jurídica. Por eso es que es necesario, cuando nosotros tenemos los elementos objetivos, sean remarcar mayormente las características principales como las subjetivas, porque estos nos van a determinar a nosotros la suplantación a la comunicación. Y en segunda es que la sucesión, cuando supone necesariamente y siempre una sustitución de titulares en relación jurídica, tienen que haber condiciones para poder ejercer ese derecho. Eso necesariamente lo vamos a hablar en el siguiente punto, que se llama la herencia. Este mismo fue definido así como una masa patrimonial que deja a la persona que fallece a sus herederos. Esto se dice que puede ser a través de un legado, como una transmisión gratuita a título particular hecha por el testador, a bien determinado susceptible de determinar si es un derecho, un servicio o un hecho a favor de una persona y a cargo de la herencia de un heredero o de otro legatario. Esto es necesario que cuyo domicilio y posesión al momento de la muerte sea declarada ante las estructuras competentes para realizar dicha acción. Cuando hablamos de una delación, estamos necesariamente hablando de las personas que van a adquirir esta obligación, esta representación. Bien, esto mismo se van a convertir ellos en sucesores a título universal o herederos. Pero existe algo que a través del cujus puede realizar, que sería la acción o extinción de esos derechos, de las obligaciones o las sanciones en el momento. Bien, cuando estamos hablando por nosotros mismos, utilizando los términos de la masa patrimonial, son todas esas personas que fallecen y dejan una responsabilidad a sus herederos, que eso lo determina la ley, como lo podemos decir también que existe el legado, que es la transmisión gratuita de ese título en particular hecha por el testador, que bien es un bien determinado susceptible que va a determinar una cosa en un derecho y a un servicio hecho hacia otra persona a través de la herencia, llamada así, o de un legatario,
cuyo domicilio y posesión al momento de la muerte del testador está meramente declarada. Ahí está la delación, que es el testamento del cujus para unas determinadas personas para que se conviertan también en sucesores a título universal. Esto es bien llamado los herederos. Cuando existe la acción o extinción de los derechos, las obligaciones o sanciones en materia hereditaria, siempre va a haber un momento para que puedan referirse a la determinación de las responsabilidades declaradas. Si nosotros entablamos mayormente la utilidad que tiene el Código Civil venezolano en su artículo 993 con las disposiciones en común para las sucesiones testamentarias, podíamos también hablar de lo que es el am intestato. De acuerdo a eso, que tiene que haber circunstancias especiales en determinados momentos, de manera tal de cuando suceda la muerte, sea posible una forma ordinaria de realizarla. Pueda existir la presunción de muerte o la ausencia de clara. Es necesario que exista desde ahora dos términos, que sería la herencia yacente y la herencia vacante. Esta herencia a nosotros nos va a dar un supuesto cuando no hay persona que asuma o reclame la herencia, contemplados así desde el artículo 1060 al 1064-65, en donde nos va a determinar el Código Civil cada uno de esos supuestos y las circunstancias en las que ocurren. Bien, para esto invito también a que tengamos mayor amplitud conociendo a través de este video y reconociendo los artículos mencionados necesariamente. Existe también en la parte de la herencia, en los derechos sucesoral, una comunidad de gananciales y su herencia respectiva. Esto a través de la comunidad gananciales es el derecho de la familia regulada cuando dos personas contraen matrimonio o están en una unión estable de hecho, reconocida o no por la sociedad, pero se puede abrir las investigaciones respectivas para el reconocimiento de esta unión. Asimismo lo celebramos en el 148 del Código Civil venezolano, en donde la protección al trabajo que la ley presume que realizan los cónyuges o convivientes, esto al morir uno de ellos, ellos ejercen esa responsabilidad. Hay que tener presente que la comunidad de gananciales, muy importante señalada en el Código Civil venezolano, nos va a dar una compuesta de la totalidad de los bienes adquiridos. Eso le corresponde al cónyuge que queda vivo, el 50%, y el 50% de los bienes que integran la comunidad de gananciales se le determina como calidad en la comunidad, más no de herencia. El patrimonio se convierte, como lo dijo anteriormente, el 50% de la comunidad, y esto pasará a ser un 100% la diferencia en herencia que repartida entre sus herederos, los cuales cuenta el cónyuge que sobrevive de acuerdo a la ley. Esto es necesario también tener que existen unas características muy especiales. ¿Ves? Desde el punto de vista sucesoral vamos a determinar el objeto o varios objetos, en general es un patrimonio hereditario y tiene que ser declarado para poder estimarlo. Necesariamente hay varios sujetos, entre ellos mínimo tienen que ser dos, herederos, legatarios y causavientes, conocidos ya en la norma. Asimismo, esta relación jurídica de hecho que vincula con los objetos del sujeto, ya sean sus propiedades o la posesión que él haya ejercido en el momento de la adquisición. Es necesario que exista una serie de estimaciones como son la apertura más que todo se va a llevar en momentos de la sucesión, porque es la transmisión de los derechos cuando una persona muere a los herederos o causavientes. También tenemos que el fallecido de una persona está expresamente reconocido en un documento público, en de función, una fe o dar prueba de tal hecho ante una partida de nacimiento para poderlo reconocer. Asimismo, en los casos especiales cuando una persona muere es porque existe ya una ausencia, es porque hay una presunción de muerte y automáticamente el derecho sucesoral aborda la presunción de la muerte, ya sea por accidente o por causas mayores, pero siempre vamos a estar determinados por los artículos 426, 434 y 35 y el 441 del Código Civil, que son los que nos van a dar nosotros el privilegio de poder determinar cuáles son los efectos que van a surgir.
Uno de los efectos principales, hablando, es la competencia del juez a cuanto a las causas que originan la sucesión. Es necesario que exista una determinación de aceptación por la herencia, asimismo como también la publicación y la petición de apertura del testamento cerrado, el lugar de apertura de la sucesión y donde deben darse los actos jurídicos del mismo, de manera tal de que sus responsables puedan dar la forma para adquirirla. Hay una delación, que es muy importante conocerla. Es una facultad real y concreta, que una persona se encuentra en libertad de aceptar o repudiar la herencia. Está tipificado desde el 998 hasta el 1000. Asimismo tenemos la adquisición, que es cuando el heredero, en el lugar del cujus, en ese momento de asumir las relaciones jurídicas de adquiere directamente por disposiciones de la ley la declaración de voluntad, de manera tal que pueda incorporarse directamente a representar la herencia como heredero. Existen unas fuentes sucesorales muy importantes como son la ley, la jurisprudencia, los testamentos, que van a determinar la condición de ese heredero. Uno, siempre van a ser por parentesco, probada por partida de nacimiento, mediante disposición testamentaria, que es la que se registra. Así tenemos una sentencia definitiva también. Para el caso de cuando hay cónyuge, el acta de matrimonio, no existiendo otra forma por la cual se denomine declaración de únicos y herederos universales ante el CENIE, el acta de función va a llevar la planilla sucesoral para el fisco, como anteriormente le dije. No confiere calidad de heredero, pero sí un efecto jurídico que surge a través de esos instrumentos necesarios. La vocación de la herencia sucesoral pues, la vamos a llamar a convocar primero para que la sucesión abra el momento de la muerte, exista el llamado abstracto de manera tal de que nosotros podamos suceder a aquellas personas que están reglamentariamente en obligación de poder aceptarla y en su responsabilidad de rechazarla cuando se abre el proceso de apertura. Esta ley o el testamento que nosotros concurrimos a tomar la herencia de una persona que muere, prácticamente lo vamos a llamar ab intestato. Bien, las comunidades gananciales son los derechos cuando una persona muere y ha tenido o adquirido derechos reales con titularidad. Es necesario que exista una responsabilidad de los herederos, porque con esta van a seguir todos los instrumentos legales para que la otra persona, el cual formó parte, no se vea perjudicada en las acciones, tanto de hecho como de derecho, porque la comunidad es una copropiedad de la especie misma y va a abarcar muchos tipos, entre ellos evidentemente lo que se llama la propiedad. Es necesario que en cuanto a la titularidad de un derecho es proindivisivo. ¿Por qué? Porque hay varias personas en eso y por la misma o por la división que ésta se refiere, no está separado o dividido entre partes. Es muy importante determinar que la comunidad constituida en proindivisa, ya que los herederos perciben el patrimonio en forma íntegra, sin que ninguno de ellos invocar la propiedad o posesión de un bien en particular. Bien, asimismo las clases de comunidades que se van presentando a lo largo de la norma son de originaria y derivativa. También tenemos la ordinaria y la forzosa, incidental o convencional. Y bueno, también hay una partición de la herencia que la podemos establecer en el 1066, mediante la cual de forma voluntaria, ¿verdad?, coactivamente, cada uno se van a ir adentrando en la representación y van de manera organizada a establecer los bienes, el derecho a las especies, que son equivalencia a la responsabilidad que por la ley le corresponde. Si bien tenemos ahí también una parte, la partición de los ascendientes. Eso es muy importante porque el poco uso de esta práctica bien pertenecen entre sus hijos, a los hijos y demás descendientes, pero siempre va a haber una situación de aclaración legal. Los aspectos importantes de esta parte es que las personas pueden realizar esta clase de partición muy importante para ellos solo cuando el padre, la madre y los demás ascendientes están, como son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que son los únicos que pueden generar este tipo de acciones. Hay personas entre las cuales se pueden hacer, que son los hijos, los ascendientes, nietos y bisnietos, entre otros, de primera línea.
Asimismo, también tenemos que los aspectos más importantes comprendidos en materia de derecho sucesoral están los bienes incluidos, los herederos omitidos, la violación de la legítima, que es el heredero cuando lesiona a la legítima y acciona para recuperar ese derecho, así también como omiten otro la responsabilidad de declarar uno de los herederos, automáticamente la ley lo va a regular a través de la declaración sucesoral presentada, en donde puede ser reparada si ésta no consta de todas las personas herederas o de responsabilidad legal que allí pertenezcan. Es necesario tener que toda esta adquisición de herencia también tiene la responsabilidad de pago de deudas y de cargas en la herencia automáticamente, y es necesario de que ésta se vea como una necesidad de poder tener un saneamiento a la sucesión con los terceros que han adquirido responsabilidad. Para todo esto es necesario que nosotros leamos el artículo del 759 y el 1066, que son unos de los que mayormente nos van a aportar más amplitud en las determinadas funciones del derecho sucesoral. Yo fui Reinaldo Mogollón y para mí ha sido un placer conversar sobre este tema. Hasta luego.